Japón, bueno, no. Acá es de nuestro, de la vuelta. Dios te bendiga, querido. Gracias, Víctor. Bueno, sí, estos domingos vamos a estar compartiendo acerca del Evangelio, de la buena noticia, pero lo vamos a estar haciendo de una manera distinta. Y es a través del libro de Daniel que vamos a estar descubriendo todas estas cosas. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento habla sobre un profeta que amaba mucho a Dios, que se preocupaba mucho por las cosas de Dios. Y este tiempo, que fue desafío para mí este año, el Señor me estuvo hablando bastante, y como nunca antes quizá podría decirlo, y me mostraba que el Evangelio se repetía una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, y esto fue lo que nos movió en el corazón de poder estar compartiendo la buena noticia. Cómo a través de la vida de este profeta Dios se mostró. Vamos a estar viendo un capítulo por domingo hasta el capítulo 6 de Daniel, así que hoy comenzamos por el capítulo 1. Bueno, para entender el libro de Daniel, primeramente hay que entender un poco su contexto, porque no era cualquiera. El pueblo de Israel, un pueblo elegido para representar a Dios en la tierra, mostrar su santidad, pureza, amor y misericordia, venía a hacer todo mal, venía de pecar una y otra vez y sin arrepentimiento. Hacían lo malo delante de los ojos de Dios, transgredían sus leyes, rendían culto a otros dioses, se aliaban con naciones paganas, y obviamente el Señor no se quedaba callado ante todo esto, sino que enviaba a sus profetas una y otra vez para que se conviertan de sus malos caminos y vuelvan hacia Él, porque si no iban a pagar el precio de sus malas acciones. Esto lo digo así, pero en realidad es como un poco más profundo, en el hecho de que este pueblo se estaba corrompiendo por dentro. Su moral iba en picada. La maldad los llevaba a cometer toda clase de delitos, injusticia, violencia, división y perversión. Y al olvidarse del Señor, su propia cultura, su propia identidad se estaba perdiendo. Y se estaban volviendo como el resto del mundo. Y lo que tenían de especial, que era el carácter del Señor mismo que les había enseñado, esa luz distinta en sus ojos de compasión, voz de justicia, manos de santidad, lo habían perdido. Ahora eran más bien como luces apagadas, manos atadas, ojos ciegos, practicantes de la injusticia y oscuridad. Y acá nos preguntamos, ¿no? Y sí, ¿qué nación puede prosperar de esa manera? ¿Cómo se puede prosperar a quien se autodestruye constantemente? Por esto arrancamos el libro de Daniel de esta manera en el versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. O sea, ya arrancamos mal en el capítulo 1. A causa de su dejadez espiritual, de lo que tenía en el interior que estaba podrido, vemos que el pueblo de Israel, protegido por Dios Todopoderoso, cayó, porque este rey los sitió y los invadió. Ahora era un pueblo muerto, de espíritu muerto, que no podía luchar ni resistirse. No tiene voluntad ni siente nada. Y eso es lo que vemos, un corazón muerto, porque lo que la gente estaba sembrando dentro suyo y estaba sembrando con sus acciones, a este punto lo llevó. A ser rodeados, conquistados, muchos asesinados, otros esclavizados, como se pueden imaginar lo violento que es que invadan un reino. La paga de su necedad, es decir, de su terquedad, fue su destrucción. Y podemos ver cómo continúa la historia en el versículo 2. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que se llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios. Y acá podemos ver que, claro, Israel no estaba mal del todo. Sí habían tesoros en Israel.
Y no solamente me refiero a los tesoros de oro y plata, sino que habían personas de valor, y este rey los vio. Había sabios, había instruidos, eruditos, gente preparada, y sobre todo había gente dedicada a Dios, apartada para su santidad. Dentro de este pueblo, si bien estaba toda la maldad que habíamos mencionado antes, también estaban estas pocas personas que cumplían las leyes del Señor y sus estatutos y que no les importaba otra cosa. Y entonces vemos que este pueblo estaba medio dividido ya en su interior, porque había oro y tierra, plata y escombro, perlas y barro. ¿Y qué hizo el rey Nabucodonosor? O sea, el rey que los sitió, que los invadió, como no era ningún tonto, separó la paja del trigo. Eligió quedarse con el botín y dejar la basura. Y a las personas capaces las distinguió de las que no eran capaces para que trabajen para él. Discriminó lo bueno y lo malo. Y no solo fue para beneficiarse a sí mismo, esto también es algo estratégico, porque de esta manera también debilitaba al pueblo de Israel, porque ahora era más pobre, porque se había llevado sus tesoros, y a la vez más falto de sabiduría e inteligencia. Al quitarles los recursos materiales, perdían su autonomía y capacidad económica, pero al arrebatarle las personas idóneas, les quitó su capacidad intelectual, para que entonces todo el pueblo se viera afectado y no puedan ser tan entendidos, ni planificar tan fácilmente, ni sean tan sabios. Y esto es importante, no es poco. Se llevaron los utensilios más preciados y dedicados al Señor. Dice en 2 Timoteo 2:20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y barro, unos para usos especiales y otros para fines ordinarios. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Los dedicados al Señor son como estas copas de oro y plata que el enemigo arrebató porque son útiles, especiales, son servidores. Y los que no son como los de madera y barro que el enemigo los dejó tranquilos porque no los encontró ni valiosos ni como una amenaza. Y esto, otra recalco que es importante, porque entonces sí importa la condición en la que estés. Sí importa que estés bien, y no solamente por vos, sino por el quien está al lado tuyo. Si bien en Israel habían tesoros y personas que eran como tesoros, por su amor a Dios primeramente y por sus capacidades, también podemos ver que por la maldad de muchos y por la necedad de muchos, el pecado había reinado y afectó a aquellos que estaban dedicados al Señor. ¿A qué quiero llegar? Que la iglesia, la familia, no es uno solo. Somos todos juntos. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y no podemos creer que estamos separados unos del otro. Nos afectamos los unos a los otros. 1 Corintios 12:12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no solo consta de un solo miembro, sino de muchos. Y el versículo 26 adelante dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Permítanme leer ese versículo otra vez. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. No estamos desconectados, por más que lo queramos pensar así. Todos estamos unidos. Las personas fuertes afirman a los débiles, pero los débiles también pueden hacer resbalar al fuerte. En una historia, el pueblo de Israel estaba luchando contra el pueblo enemigo y el Señor mandó a Moisés a orar. Entonces, cuando Moisés oraba y mantenía los brazos en alto, el pueblo de Israel iba ganando. Pero cuando bajaba los brazos, iba perdiendo. Y se cansó Moisés de levantar sus brazos, entonces tuvieron que venir dos a ayudarle y levantarle los brazos. Y gracias a eso pudieron ganar. En otra historia de la Biblia había sucedido que el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida y tenía que ir a conquistarla. ¿Qué sucedió? Que enviaron 12 espías. 12
y solo 2 afirmaron que la tierra era buena para ser conquistada. Los otros 10 llenaron de desesperanza al pueblo, dijeron que era imposible, que el pueblo era muy numeroso, que eran como gigantes. Entonces, sí importa quiénes somos y cómo estamos, si crecemos o si decaemos, porque nos afectamos a nosotros mismos y a quien está al lado nuestro, para bien o para mal. ¿Con quién nos juntamos? Y a la vez, ¿quiénes somos? Si quién pudre la manzana o quién planta la semilla para hacer crecer un árbol. ¿Somos de los que esparcen o de los que murmuran? ¿De los que alientan o de los que dan esperanza? De esta forma y con este sentir, Dios nos dice entonces que nos preocupemos los unos por los otros, por el bien, y así podamos hacer lo que Él nos manda. Por amor al Señor y por amor a tu prójimo, no permitas que tu hermano caiga y no te permitas caer. No te des por vencido y no dejes que quien está a tu lado se dé por vencido. 1 Pedro 3:8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Al que tiene sed, dale beber. Al que tiene hambre, dale de comer. Al que está llorando, no le digas, no lloras, sino como dice la Biblia, lloren con los que lloran. Quien está necesitando aliento, dale esa palabra. No le niegues afecto a nadie. Un abrazo, una escucha, un poco de tu tiempo. Enséñense unos a los otros la palabra, pero no nos enseñemos con orgullo, sino con humildad. Dice Romanos 12, no finjan amar a los demás. Por eso hagamos las cosas con todo el corazón, no para nosotros mismos, sino para Jesús, quien pide todas estas cosas. Y de esta manera vamos a poner contento al Padre también, porque Él lo hizo. Él se preocupó por los débiles. Por este motivo también no solamente es necesario afirmar a quien está débil, sino también dejarnos ayudar. No decaer, mantenernos firmes, porque este es un patrón que sucede así en la iglesia, así en la familia, así en el trabajo, así en la amistad. Uno se vuelve débil y como es soporte del otro, caen en conjunto. Tal como hizo este rey que sacó a los que eran indispensables para su pueblo. ¿A quién va a atacar el enemigo sino a quien se mantiene firme? Es necesario que nosotros también podamos recibir ayuda. Porque si alguien quiere derribar un edificio, va a tener en la vista atacar a las columnas. Si alguien quiere derribar un árbol, no va a empezar quitando las hojas. Lo que va a hacer va a agarrar un hacha y va a empezar a golpear el tronco, la columna vertebral, hasta hacerle daño y partirlo en dos. El enemigo quiere atacar a los que son como estas personas porque el Dios las utiliza para bendecir a los que están alrededor. Porque si estas personas caen, muchos también son afectados. Muchos creen que no importa si están tristes, deprimidos, sin ánimos y cansados, con total de que el resto esté bien. Que no importan las lágrimas ocultas, que no es necesario decirlo porque no es bueno preocupar a nadie, que después de alguna forma todo se va a solucionar, pero bueno, allí está el enemigo, te debilita por dentro, te aísla y te hace caer en la trampa. Te toma por las garras. Esto sucede para los que tienen muchas responsabilidades, también como para quien tienes pocas. Pero pensá también en los padres primeramente, que no quieren preocupar a sus hijos, cómo todo está en sus hombros, pero el Señor lo ve todo, ve cómo cada uno llega cansado de su casa porque trabajó todo el día y tiene que darle de comer a los chicos, y luego con las pocas fuerzas que tienen que hacer las cosas de casa, los mandados, los arreglos, y hay que hacerlo porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y con todas estas tareas, aunque uno luche, luego las cosas se rompen. Bueno, hay que pagarlas, hay que volverlas a arreglar. Y si no es una cosa, es la otra y los problemas no se acaban. Los chicos crecen, necesitan más ropa, necesitan útiles escolares. Y si se enferman, hay que ir a comprar medicamentos que son caros. También hay que preocuparse por las actividades, ¿no? Porque uno quiere lo mejor, entonces que tienen que ir para acá, para allá, moverse por ellos porque quieren el futuro mejor. Ya sea con chicos y los padres también que tienen hijos grandes también se preocupan de esta manera y tienen este peso en su corazón. ¿Cómo no van a querer lo mejor?
cómo le va en la escuela a los chicos, ¿no? Piensan con quiénes se juntan, que hagan la tarea, que aprendan del Señor. Y no todo siempre sale bien. Apenas se llega muchas veces a fin de mes y hay que comer todos los días, claramente, hay que comprar cosas todos los días. Y las tareas del trabajo tampoco disminuyen a la vez. Por la misma cantidad de tiempo suben, se duplica muchas veces las tareas y el sueldo no aumenta, sigue siendo lo mismo. Y uno comienza a desgastar su vida de esta manera, porque comienza a desgastar el alma y la mente. Y entonces la vida se comienza a desgranar poquito a poquito. Y uno empieza a extrañar algo de descanso, de distracción, de alegría, y te lleva a buscar algo distinto entre todo. Y así uno va probando cosas, y lamentablemente como el enemigo ahí te tiene, uno va probando en lo oculto y sobrepensando, y la mente es un motor que no se detiene. Y bueno, al final uno termina divagando y termina en donde el enemigo nos quería. Y entonces nos sentimos mal, miserables por dos cosas. Uno, por las cosas que hicimos, que derrapamos. Y segundo, porque aunque intentemos hacerlo con todas nuestras fuerzas, como que todas nuestras fuerzas no alcanzan para llevar adelante la vida que tenemos, la responsabilidad. Pero justamente Dios viene a nuestro encuentro por estas cosas, porque sabe que no tenemos fuerzas para todas estas cosas y tantas cosas. Dios no quiere dejar a nadie así. No quiere destruirte y no quiere que el enemigo te destruya. Y Dios sabe que el enemigo no solamente quiere hacerte caer a vos, sino porque estás por quien tenés al lado, porque vos, aunque no lo creas, sí sos soporte de quien tenés al lado. Pero Dios es Dios de salvación. No es un Dios quieto, sino un Dios que se mueve por sus hijos, que no los deja rendirse y que los prepara para la batalla. No es un Dios de derrotas, sino de victoria. Joel 3:9 dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Isaías 40:29, él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Isaías 41:10, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Nuestro Dios no es un Dios débil y su brazo no es corto ni su mano es chica como para salvar, Él es poderoso. Y esto lo vamos a ver en la historia de Daniel. Vamos a ver cómo el Señor fortalece a los que son débiles, los que no confían en sus fuerzas, sino en el Señor. Y Dios cómo hace grandes hazañas, y al que es pequeño y débil haya fuerzas en manos del Señor. Bueno, recordemos dónde estábamos ahora, una nación que había pecado muchísimo, corrompida, ahora se encontraba invadida por el rey Nabucodonosor, por Babilonia, y habían separado a los que eran idóneos de los que no eran idóneos. Y aquí entra en escena Daniel, en Daniel 1:6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azazías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien les asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel: Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, en su lugar siguió alimentándolos con verduras.
Qué curiosa fue la actitud de estos jóvenes, porque ellos, piensan esto, fueron desechados de su tierra, alejados de sus seres queridos, estaban desconsolados por todas partes. Están en una tierra lejana, con una lengua extraña, extranjera, costumbres paganas por donde sea, dioses falsos, y con la obligación de hacer lo que les pedían porque si no les cortaban la cabeza. Ellos eran esclavos ahí. Y aún con todo eso, dice la Biblia, Daniel decidió no contaminarse. Este joven, aún con tanta tristeza y angustia en su corazón, con tanta presión siendo extranjero, esclavo, se mantuvo firme en lo que creía. No se acomodó a lo que el mundo decía, ni decidió apagar la luz. Decidió tomar otro camino. Y la primera reacción sería alabar a este joven porque, bueno, se mantuvo íntegro, intachable. Pero leamos la palabra de Dios. En Tito 2:11 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Si hay algo que dice la Biblia siempre es que la salvación no es por obras. Porque no hay nada que nosotros tengamos meritorio que haga que le agrade al Señor. Daniel y sus amigos se propusieron no contaminarse. Pero no porque ellos lo decidieron. No porque lo vieron mejor, ni por orgullo, ni por valentía. Porque ellos eran rehenes en Babilonia. Fue el Espíritu de Dios mismo quien influyó en la vida de Daniel y sus amigos para que ellos no se perdieran en medio de tanta oscuridad. Fue la gracia y misericordia de Dios que hizo que estos jóvenes no perdieran su identidad, sus costumbres, frente a tantas cosas ajenas. Ellos estaban presos, un error, un conflicto, un malentendido, le iba a rodar sus cabezas. Pero vemos cómo la gracia de Dios fue la que actuó, porque en el versículo 8 y 9 dice: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y simpatía del oficial en jefe. Fue Dios quien sembró santidad en el corazón de este joven, y fue Dios quien hizo ver al resto lo valioso que era Daniel y darle esa oportunidad, para que no corriera riesgo su vida. En este camino que recorren aquellos que siguen al Señor, tenemos que comprender que Dios da el querer como el hacer. No podemos confiar en nuestras fuerzas siquiera para hacer lo que dice la palabra. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay manera en que puedas cumplir eso. No hay manera en que podamos cumplir nada de lo que dicen los estatutos del Señor. Sin embargo, el Señor dice: no confíes en tu fuerza, ni en tu corazón, ni en tu espíritu, porque no va a salir nada de vos que agrade a Dios. Sino que es Dios mismo quien siembra todas estas cosas. Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia y nos enseña a rechazar la impiedad, pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Es el Espíritu de Dios quien hace el cambio en nuestro corazón para que nosotros podamos agradarle. Este camino alternativo que Dios te propone, esta manera de ser distinto, no va a venir de tu fuerza ni de tu convicción. No va a decir, no está esperando que vos hagas ese cambio con tu propia mentalidad, sino que Dios lo planta en tu corazón. Busca al Señor sabiendo que Él mismo te hace cumplir los estatutos, sus leyes. En la medida en que vos los busques en oración y leyendo su palabra, Él te va a dar una nueva forma de pensar, un nuevo sentir, nuevos valores, pero vendrán de su mano y gracias a Él. Por eso no podemos esperar ningún cambio de nosotros mismos. Podemos esperar en el Señor a que Él vaya haciendo su obra en nosotros. Ezequiel 36:26 dice: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. No digas, yo no puedo cambiar, yo siempre pienso mal, me termino dejando llevar y es algo que no puedo controlar. Eso era antes porque no sabías que Dios estaba actuando en tu vida y cómo dejar que Dios actúe en tu vida. Búscalo, anhelalo, mantenete firme en las cosas del Señor y Él va a cambiar todo lo que vos sos. Ya no vas a desear lo malo ni buscar la oscuridad porque Él va a poner nuevas cosas en tu corazón. Y otro punto era que es siguiendo realmente el camino del Señor que así se abren las
puertas a lo que verdaderamente nosotros deseamos. Daniel, aparte de agradar al Señor, no quería perder su identidad como judío. Entonces podría haber dicho, no, bueno, sí, voy a hacer todo lo que el rey me pide, así me gano su confianza. Entonces voy a comer la comida del rey, el vino del rey, voy a aceptar sus costumbres. Para todo lo que digan, yo voy a decir, sí, sí quiero, sí, estoy listo. Entonces, luego con favor se paga. Luego voy a poder visitar mis tierras, o voy a poder estar orando a mi Dios, o voy a poder vestir con mis ropas de Israel. Y esta no fue la forma en que Dios bendijo a Daniel. Dios bendijo a Daniel haciéndolo oponerse a las cosas del mundo. Y ahí es donde halló favor de parte de las otras personas. Entonces, esto sí nos enseña que haciendo la voluntad de Dios es que hallamos lo que verdaderamente estamos buscando. Y siendo más específico, haciendo la voluntad de Dios es que hallamos lo que verdaderamente necesitamos, que muchas veces no es lo que decíamos. Pero es haciendo su voluntad que las cosas se dan y se abren las puertas. Aunque sea anti-intuitivo, es de esa manera. Dios prospera, guía y da instrucciones en su camino, en su voluntad. Y de esa manera se dan las cosas. Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Buena, agradable y perfecta. Sé distinto, sé diferente y vas a lograr lo que estás buscando. Pero esto se logra buscando a Dios. Y Él te va a dar un nuevo pensar, una nueva forma de sentir, una nueva vida. Y ahí vas a hallar lo que el Creador tiene para vos, que es bueno, agradable y perfecto. Y veamos cómo continúa la osadía de Daniel. Daniel 1:11 dice, entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los metió en una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y vino del rey. En su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y sueño. Qué increíble, porque en un festín real no había sopa, o por lo menos no solo sopa. Había carne, había verduras alcohólicas, había todo tipo de recetas, manjares por montones. Y sin embargo, ninguno de los que participó de la comida del rey se veía más sano y mejor que Daniel y sus amigos que comieron verdura y agua. Y no es que yo sea un nutricionista, ¿no? Pero yo no creo que comiendo solo verduras uno pueda verse más sano que alguien que tiene una alimentación mucho más amplia. Entonces, esto me da a entender que estos jóvenes crecieron más grandes y más fuertes por gracia y milagro de Dios. Que por haber continuado en los caminos del Señor, Él se encargó de que sus hijos crezcan grandes y fuertes y cumplan ese desafío. Daniel 1:14, lo repito, el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse este plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaba de la comida real. Si se veían más sanos y más fuertes que el resto, entonces por lógica el resto se veía más débil. Y así fue con los que decidieron participar y no oponerse, con los que decidieron seguir la corriente de este mundo, por seguir sus instrucciones, se vieron débiles y frágiles. Porque así es este mundo. Te dice hace esto, aquello y te va a dar la receta de las 10.000 calorías para que te vengas más fuerte, más musculoso y al final te termina matando por dentro, te debilita, te angustia. Y parece que sí funciona porque la estás pasando re bien y que van a haber muchas cosas mejores, pero por dentro simplemente te adormece y te desgasta. Isaías 40:31 dice, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas,
levantarán vuelo como las águilas, pero solo los que confían en el Señor. Y esto tiene mucho sentido porque para quienes siguen la receta de este mundo, siguen todo lo que rechaza a Dios. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso jamás te va a guiar a la vida eterna. Normalizan que el amor se enfríe con el paso del tiempo, la infidelidad, el maltrato, la dejadez. Es común que cuando pasan años o simples meses se terminen las cosas y donde había cariño y cuidado, ahora solo hay hueco, vacío y nadie intenta arreglar nada porque están buscando fuera, perdiendo y destruyendo lo que se había unido. Las personas con respecto a su sexualidad se tratan como objetos y esto les parece correcto, entonces tratan a las personas como un producto de supermercado. Elegimos según el empaque, que el envoltorio se vea bien, lo usan, lo desechan y al siguiente objeto. Y entonces las personas se comienzan a tratar unas a otras como si fueran simplemente cosas. En las amistades o los compañeros de trabajo o en estudio dicen que está bien mentir, hacer chisme, hablar mal a la espalda, inventar mentiras. Y todo esto es válido según las personas del mundo, y porque todo el mundo lo hace, pero entonces estamos en un círculo donde todo el mundo se miente los unos a los otros en la cara, nadie es verdadero y nadie confía en nadie. Nada bueno sale de eso. Conforme a este mundo está bien ser un avivado con el tema del dinero. Entonces, el que es vendedor, si ve a un cliente que es medio ignorante, lo puede estafar. Y quien contrata un servicio, si puede pagarle menos al hombre o la mujer que hace la obra, está todo bien. Entonces nos aprovechamos los unos a los otros y nadie es honesto tampoco en las ganancias. Pero esa es la manera de este mundo. Les encanta también hablar del amor propio y la priorización, y conforme a este eslogan tan lindo que suena, se abandonan tantos vínculos, se tiran por la basura tantas relaciones personales, porque entonces todo el mundo comienza a ser tóxico, menos yo, que yo me amo a mí mismo. ¿Y qué procede de eso? Sino después soledad. Y bueno, tampoco vamos a hablar del perdón, ¿no? Afuera no existe el perdón. Existe resentir, odiar, guardar rencor e ira y desear mal. También hablan de los niños que quieren lo mejor para ellos, pero luego no hay problemas si los matamos, y tampoco hay problemas si los pervertimos desde chicos, porque para ellos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, y en cambio este mundo quiere recibir todo. Tenerlo todo, poseerlo a todo y a todos. Es como una ambición sin límites que no se puede contener. Entonces la gente busca y se mete en lo más recógnito de donde puede ser y termina en adicciones, perdiéndose, rompiendo lo que había construido, ahogados en vacío, y también siguen sin saciarse porque siguen buscando que algo que sí los sacie, pero con las instrucciones de este mundo. En este camino que todos recorremos o recorrimos fuera de Dios, nada de lo que a Él le agrada nosotros hicimos, porque seguimos las instrucciones de este mundo que vimos que están corrompidas, que al final te dejan débil. Caminamos según lo que nos pareció, guardamos la maldad en nuestros corazones, anduvimos según nuestra envidia, celo, odio, resentimiento, orgullo, lujuria. Creamos discusiones, mentimos, nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los demás, codiciamos, desunimos lo que antes habíamos construido y nos hacemos mal los unos a los otros. Y sin darnos cuenta, como estos jóvenes que estaban comiendo la comida del rey, este camino que lucía tan atractivo, tan lleno de vida, que parecía que te iba a saciar, que iba a ser un manjar, fue solo perdición y te envenenó. No te sació el corazón y ahora ese hueco todavía es más grande, porque probaste y te disgustó. Hay más desilusión, más dolor, más tristeza. Porque el pecado, la maldad, la oscuridad es muerte. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y entonces de esta manera, quien vive conforme a la regla de este mundo, a la receta de este mundo, cosecha lo que está sembrando. Entonces,
Acá nos podemos preguntar, ¿estamos siguiendo lo que el mundo dice, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo? Cada uno puede ver las conductas en su vida y si no podemos preguntarnos a dónde nos está dirigiendo el camino que estamos escogiendo. No sigas la receta de este mundo, donde las ganancias son deshonestas, el amor es fingido y la esperanza termina siendo desilusión. Solo lleva a la muerte. En cambio, como decía su palabra, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, tendrán ánimo, fe y esperanza. Tendrán vida y vida en abundancia porque el Señor los guiará. Este mundo te dice hace esto y aquello, pero vimos que trae muerte. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos guía en el camino correcto. Si no, tratemos de entender algo. ¿Cómo pudo saber Daniel que se estaba contaminando? Que aquello, que probar de esas delicias que tenía enfrente suyo estaba mal. Y solo hay una respuesta. Como este era un chico instruido en la palabra de Dios, la palabra de Dios le hizo entender. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Es luz en mi sendero. ¿Cómo sabremos entonces qué es mejor? ¿Cómo distinguir lo bueno de lo malo? Está en su palabra. Discerniendo a partir de lo escrito e inspirado por Dios, se puede saber con certeza qué es bueno y qué es malo. Aquí en la Biblia están realmente las palabras que van a saciar tu alma, mente y corazón. Están las instrucciones que guiarán tu camino para que no desfallezcas y que puedas continuar con alegría con todo tu ser. En la Biblia se encuentran los consejos más sabios para que hasta quien se siente más sonso haya entendimiento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Esta palabra te hará vivir sintiendo gozo, paz, tranquilidad. Aún en las peores tormentas, en los peores momentos, no vas a temer al porvenir, porque lo que Dios dice lo cumple. Y los que siguen su voluntad no se pierden, ni son vencidos, porque el Señor los sostiene. Tal como estos jóvenes que dijeron no a las cosas de este mundo, porque sabían que traían muerte y se plantaron firmes en la verdad y Dios les concedió gracia para verse más fuertes que cualquiera, así será con tu vida. Pero hay que rechazar una cosa y aceptar la otra. Porque el que busca al Señor lo halla y halla la vida que está buscando. Me pasó que un par de anotaciones no las imprimí, recién me di cuenta. Así que lo bueno es que están en el celular. Puede fallar, dijo Tuzón. Quien busca al Señor lo halla. Y al que llama, Dios le abre la puerta. Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor te llama a la puerta. Y está ahí a la puerta de tu casa y quiere cenar con vos y sabe que no tenés para comer. Él quiere cenar, pero sabe que no tenés para comer, porque lo que estuviste comiendo hasta ahora fue el banquete del rey, eso que no te sació, que no te dio vida, que no te hizo alejarte del hambre, sino que te dio más hambre, más desilusión. Sabe que esa comida está envenenada y que eso fue lo que estuviste comiendo, que solo te producía muerte, no te nutrió. Sabe que probar aquellas cosas que parecían tan buenas al final te dejaron vacío y con un gusto amargo. Por eso el Señor, si vos le abrís la puerta, va a cenar con vos. Y no vas a tener que preocuparte de qué comerás o con qué te alimentarás, porque Él pone el verdadero festín en tu mesa. Dice la Biblia que su palabra es como miel para que lo prueba. Da saciedad. Dice que no tendrá hambre ni sed jamás quien prueba de su palabra. Qué locura, porque no solamente te vas a saciar, sino que vas a desbordarte de las bendiciones de Dios. Dice que brotarán fuentes de agua viva de sí mismo. Entonces, no solamente para vos, sino para quien está al lado. ¿Se acuerdan de esto de ser luz para quien está al lado? Entonces,
buscando al Señor, que realmente encontramos aquello que nosotros necesitamos, que nos afirman como fuertes y nos ayuda a ser fuertes a los que son débiles, que nos mantienen unidos y no nos da camino de muerte, sino camino de vida. Estas cosas se alcanzan solo en el Señor, aunque sea intuitivo, aunque el mundo se ponga en tu contra, aunque veas más desventajas que ventajas por seguir a Cristo, hacelo, porque quien sigue esta receta está en las manos de Dios y no será defraudado. Quien sigue la receta de Dios será fuerte y no va a ser avergonzado. Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y ya para terminar, quiero compartir los últimos versículos de este capítulo. Daniel 1:18 dice, cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Se refiere a Daniel y sus amigos. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. No solamente que estos chicos crecieron en fuerza, sino que se hicieron más sabios, más inteligentes, capaces de discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y quizá también entre lo bueno y lo mejor. Dios bendijo a estos chicos con estos dones porque se mantuvieron en sus instrucciones, en sus estatutos y preceptos ellos caminaron y Dios no los defraudó. Fueron elogiados y admirados, aunque pensando en esto, piensen cómo ellos venían de una gran calamidad porque fueron esclavizados, arrebatados a la fuerza. Muchos de los que amaban se murieron, otros estaban perdidos, lejos. Y sin embargo, como ellos se mantuvieron firmes en el Señor, Dios los cuidó aún en la más oscuridad, más profunda oscuridad. Y no solamente los protegió, los guió por el camino del bien, los hizo grandes y fuertes. Y bueno, muchas veces uno no quiere pasar por eso, ¿no? Pero el Señor nos dice, vos seguí lo que yo te digo y ahí vas a hallar la vida que necesitas. Y esto es una lección constante, es decir, ¿cómo del banquete del rey o cómo de lo que me está ofreciendo el Señor? Porque el Señor sabe cuáles son los caminos de muerte y cuáles son los de vida. Y Él quiere guiarnos a los que justamente son de vida, gozo y paz, pero debemos confiar en Él. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos del malvado, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sinceros. Mateo 7 dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es el camino, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. No seamos tercos. El camino fácil, la puerta ancha, el camino de este mundo nunca nos va a dar vida. Jamás va a traer a tu familia, a tus amistades, a tu grupo de trabajo paz y esperanza, sino todo lo contrario. Va a traer división, conflicto, violencia, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y saben que yo ya acá en el primer capítulo veo el Evangelio de Jesús, porque ellos estaban comiendo verduras y me imagino que los demás a su alrededor le decían, ¿en serio vas a comer solo eso? ¿En serio solamente vas a comer verduritas? Y es como nos dicen a los que siguen al cine, ¿no? ¿En serio vas a creer en Dios? ¿Cómo vas a salir adelante simplemente con estar orando?
y se nos burlan, tan como de Daniel. Se nos burlan. Mira qué poco que estás comiendo. Y dicen a sí mismos, ¿no? Y mira lo que yo estoy disfrutando, mira lo que te estás perdiendo. Mira todo lo que estamos probando y vos lo estás dejando pasar por delante. Pero así es el Evangelio de Jesús. Quien lo escoge, luego termina siendo más grande, más fuerte, más sabio. Así es Jesús. Quien verdaderamente cree que Jesús murió para pagar por nuestros pecados y que Jesús resucitó demostrando que es Dios y que tiene poder sobre la muerte, será salvo. Es así de sencillo. Ese es nuestro Evangelio sencillo, que es fuerte, eficaz y da vida eterna a quien devora de él. Quien vive en Jesús nace de nuevo y tiene una vida nueva y no morirá jamás. Esa receta tan sencilla, solo de verduras, ese camino tan simple, esa manera de vivir conforme a su palabra, aunque es poco intuitiva, es lo que verdaderamente funciona. No hay ninguna felicidad fuera de Dios que te esté privando. No creas esas mentiras. El Señor nos guarda y nos cuida porque nos ama y nos protege de la maldad y de los caminos de afuera que solo traen muerte. Así que si decidís ir por Él, no vas a ser defraudado. Vas a hallar lo que estabas necesitando. Pero tenés que ir con arrepentimiento y fe. Arrepentimiento por cuanto reconoces que tu vida no fue la correcta y no fue guiada de manera correcta, que tus decisiones no fueron las correctas. Y porque reconoces que Jesús sí es el camino, la verdad y la vida. Y fe para creer que Jesús murió por tus pecados, los pagó y que no solamente tu deuda está saldada a causa de su muerte, sino que sabes que Él resucitó, entonces tiene poder incluso sobre la muerte y que ahora tenés vida en Él. Esa es la fe. Dios te permite comenzar de nuevo, tener una nueva vida, pero tenés que probar esta receta que es distinta, que no es igual a las otras, y esta receta es Jesús. Los invito a orar, a cerrar sus ojos. Les invito a... Estás entre vos y Dios. Y Dios es el que vino a presentarte este camino distinto, esta manera distinta de vivir, que es la que verdaderamente le va a hacer bien a tu corazón, que va a traer vida. Pero son las instrucciones del Señor, la guía del Señor. Y no te tenés que preocupar por tu fuerza, decir, a mí esto no me sale, no me nace en el corazón, porque es Dios mismo quien lo planta. Y conforme lo vayas buscando, más cosas buenas nacerán en ti. Primeramente tu espíritu. Dios lo resucita. Señor, a ti oramos. Dios de amor, de gracia y compasión, Dios de perdón y justicia, al Dios que todo lo puede, quien nos creó y nos formó desde el vientre, quien más nos ama, más que nadie y vela por nosotros, a ti Jesús, a ti oramos. Hemos escuchado tu palabra y tal como ella misma dice que la fe viene por el oír de tu palabra, que nuestra fe crezca en base a todo lo que tú nos has dicho, Señor. Entendemos que nuestra manera de hacer las cosas no era la correcta. Creímos que este mundo tan complejo, Señor, con tantas cosas en nuestra vida, todo lo teníamos que resolver con nuestras fuerzas, con la manera en que nos enseñaron, con nuestro carácter, con nuestros planes. Pero tú, Dios, nos muestras un camino distinto y sencillo de recorrer. Uno que podemos depositar nuestras cargas en ti, confiar en tu palabra y hacer conforme a lo que tú has dicho y descansar. Te doy gracias, Dios, porque este camino nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad, trae salvación, gozo y alegría, luz y esperanza. Nuestras almas se sacian en ti, Señor, porque tú cumples tus promesas. Y así como este profeta tuyo, Señor, este siervo tuyo, probó algo distinto que parecía poco, pero creció más grande y sabio que el resto, Señor, que así sea con los que deciden seguirte, que renuevan sus fuerzas, que disciernan lo bueno y lo malo, para que ya no escojan el camino de maldad. Dios, danos las fuerzas para seguirte. Danos entendimiento para leer y comprender tu palabra y actuar conforme a ella. Ayúdanos a rechazar las cosas de este mundo
Que tu Espíritu nos hable de tu verdad todo el tiempo para que el enemigo no nos confunda y no nos haga caer. Y tampoco haga caer al de al lado, Señor. Líbranos del mal, te lo pedimos, Señor, y de la maldad de nuestros corazones. Enséñanos a hacer luz, que así como tú tuviste compasión y misericordia por otros, nosotros también tengamos ese mismo sentir. Cuida a nuestras familias, papá. Danos el pan de cada día y enséñanos, por favor, más de Jesús. Gracias, papá, porque tú has hablado conforme a tu verdad, Señor. Te invito a hablarle al Señor, tu mente o en voz alta, pero no te pierdas este momento.